día quiero hablarles de una historia que me ha ministrado. Si usted quiere, piénselo así. La palabra siempre le habla a uno primero, ¿cierto? Siempre se los he dicho. Uno no puede entregar lo que no tiene, ni exigirle a otro lo que uno no está dispuesto a dar. Y hoy día quiero hablarles acerca del capítulo 9 del libro de Lucas, capítulo 54 al 56. Acompáñenme ahí, por favor, con sus Biblias. Los que tienen Biblia, los que la tienen en físico, los que no en su celular. Y aquellos que toman apuntes, acompáñenme y tomen algunas notitas porque estoy segura que en más de alguna de las etapas de esta prédica vamos a ser también confrontados. La palabra del Señor dice así. Lucas capítulo 9. Han estado en apuro los chicos. ¿Quién le da un aplauso? Denle un aplauso, por favor, a Multimedia que la han sudado hoy día. Bien, chiquillos, lo lograron. Ya. Lucas capítulo 9, versos 54 al 56 dice así la palabra del Señor. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otro pueblo. Yo quiero hablarles hoy de dos hermanos, denominados los hijos del trueno. Wow, gracias, chiquillos. Este es un apodo que encontramos en las Escrituras. Yo no creo que Jesús haya sido la primera persona que le haya hecho bullying a alguien, no. Pero este fue un apodo que Jesús les colocó a estos dos hermanos. Juan y Jacobo habían sido llamados por el maestro para servirle, para ayudarle en el ministerio. Había muchas cosas en ellos que debían ser resueltas. Gloria a Dios, porque el Señor no solo ve en ellos quienes eran en el momento que Él los llama, sino que Él estaba viendo en ellos lo que iban a hacer luego de que ellos estuvieran tiempo con Él. Cuando nosotros escuchamos este trueno, y quiero preguntarle a usted, no sé si usted cree que este ruido, podríamos denominarlo así, los expertos, los técnicos, un sonido estridente, poco agraciado, no es un sonido de pajaritos, no es un sonido agradable que usted diga, qué lindo, me voy a sentar para relajarme escuchando sonidos de trueno. El trueno es algo estridente y cuando lo vemos en la naturaleza, augura el trueno que algo viene fuerte. ¿Cuántos han estado acampando en el sur con lluvia y trueno? Ay, 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 usted dice, Señor, guarda esta carpita, parece que se va a partir por la mitad. ¿Cuántos han estado en lugares donde los truenos llegan a ser, ¿cómo podríamos decir? Como un detonante de temor. Hay gente que les tiene mucho miedo a los truenos. ¿Han estado ahí? ¿Han vivenciado eso? Por lo tanto, este no es un apodo que alguien quisiera llevar. ¿A quién le gusta que le digan aquello en lo que debe trabajar? Y que se lo digan como apodo. ¡Hey, tú! El mal genio, el que está ahí. Sí, tú. Y uno dice... Le están hablando. No, tú, el que te diste vuelta, el mal genio. Me parece interesante que este pasaje de las Escrituras nos lleva a ver cómo Jesús confronta a sus discípulos con su realidad. Nuestra realidad no es algo que nosotros queramos que alguien nos diga. ¿A quién le gusta que le digan palabras lindas? Ay, qué lindo lo haces. Ay, eres pero extraordinaria. Lo haces tan bien, eres tan inteligente. A todos nos gustan que nos piropeen o nos digan cosas lindas. Pero hay un secreto en aquel que es cercano, que te ama y que es capaz de decir lo que tienes que trabajar con mucho amor. Aquí hay una persona, no voy a decir quién, pero vas a ver al tiro. Yo le digo, tú puedes decir cualquier cosa, pero tienes siempre que cuidar el corazón de otro y tus palabras deben ser sazonadas, como dice la Escritura, con sal. Me parece muy interesante cómo el Señor habla de estos Boanerges, estos hijos del trueno.
cuando los discípulos pronuncian estas palabras, habían sido encomendados por el Señor con una misión. ¿Cuál era esa misión? Debían ir a predicar a una ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Samaria. Ahí habían algunos que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Y entonces los discípulos fueron en obediencia, pero cuando quisieron entrar, los samaritanos no los quisieron recibir. Entonces, yo siempre digo que nuestro carácter es fácil de descifrar. Mientras todo va bien, como avión. Pero que alguien le pise el dedito chiquitito, que se atraviese una cama en su camino y le golpee el dedo pequeño, a ver qué va a salir. Entonces, luego de eso, los discípulos se enojaron tanto con el maestro, que fueron específicamente a decirle lo que acabamos de leer. Señor, autorízanos a orar para que el fuego del cielo caiga y los consuma. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿De qué carácter está hablando? ¿De qué forma está presentando, cierto, el evangelio estos dos hermanos? Quiero hablarles un poquito acerca de la falta de dominio propio y cómo esa falta de dominio propio puede llevarnos a cometer tantos errores. Pero esa falta de dominio propio en las manos de mi Señor puede ser transformado a la imagen de Cristo. Vamos a ver al final de la vida de estos dos hombres cómo el amor y la templanza llegó a ser una realidad. ¿Me acompañan? Díganme sí. Ya, muy bien. Primera de Corintios 2:16 dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestros hogares vienen a ser un lugar en donde lideramos espiritualmente a los que viven dentro. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que son padres, son líderes espirituales que modelan la conducta de sus hijos. Quiero que pongan atención a este detalle gramatical. ¿Cómo les puso Jesús a estos hermanos? Hijos del trueno. Un hijo tiene papá y tiene mamá, obvio. Si hay algo seguro que usted tiene en esta tierra, es que usted es hijo. Tiene un papá y tiene una mamá. Cuando nosotros vemos la vida de estos dos discípulos, ¿qué pregunta se podría hacer usted? Si estos hijos eran hijos del trueno, ¿cómo sería esa casa? ¡Ay, Dios! La Escritura nos nombra algunos atisbos de cómo era esa familia. Específicamente nos habla de la mamá. Lo vamos a ver en un poquito más adelante. Pero es interesante ver cómo el Señor se encarga de hacer que la vida de una familia completa sea transformada. ¿Cuántas familias hay acá? No estoy diciendo si tienes hijos o no. Estoy diciendo cuántas familias hay acá. Amén. Las familias son el diseño de Dios. No solo la sociedad dijo que la familia era el centro neurálgico en donde los pueblos y las sociedades iban a crecer en comunidad. No, eso no lo descubrió ningún sociólogo. Dios estableció a las familias como ese lugar de contención y de enseñanza y de liderazgo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se encargó de romper todos los moldes de la época. Miren, la cultura en tiempos de Jesús había enseñado muchas cosas que iban contra los principios establecidos por el reino de Dios. Lucas 6:23 al 36 dice: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, ponle la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a las que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan. Porque ¿qué hay de bueno de amar solo al que me ama? Van a tener que aprender a amar a sus enemigos. ¡Ay, no! ¿Cómo puede ser que la cultura establecida por el reino de Jesús venga a ser tan contrapuesta a la cultura del mundo? Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día. Hay un choque cultural. Aquellos que enseñan principios y valores establecidos en el reino del Señor, que nos enseña a amar, que nos enseña a perdonar, contrapuesto con lo que el mundo está diciendo. Si alguien te hizo daño y tienes la ocasión de devolvérselo, que sea peor que lo que él te hizo. No olvides, porque solo Dios puede olvidar. Si tienes ocasión de vengarte, hazlo. Hoy día hay un choque cultural entre lo que el mundo ha establecido y entre lo que los principios del reino nos han llevado a aprender a través de la persona de Jesús. Es muy interesante este versículo. Vamos de nuevo a Lucas 9, capítulo 54 y 56. Lo vamos a desglosar. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo. ¿Cómo son? Y aquí pensaba mucho, lo hablaba y lo reflexionábamos en familia. ¿Cómo son nuestras reacciones? La impulsividad a veces nos lleva a hacer cosas que no quisiéramos hacer. Pero la impulsividad no nos permite pensar. ¿Ha escuchado usted decir: debí haber pensado antes de decir las cosas? Resulta que el juicio que ellos emiten es una señal viva de lo que debe ser trabajado en ellos. Alfeo, el papá, y Salomé eran padres de estos 2 niños. Probablemente las enseñanzas de esos padres habían modelado o formado la conducta de esos muchachos. No lo sabemos, no tenemos más referencia respecto a ellos que lo que la Escritura nos dice. Trabajaban con su padre. Por lo tanto, habían pasado mucho tiempo con ellos. Quiero hacerles una pregunta. Primero a los padres. ¿Reconoces en tus hijos cosas en las que tú te reflejas de ellos? No solo físicas. Bueno, yo soy igual a mi papá. Y mi esposo dice que cuando me besa es como darle un beso al papá, dice. Siempre dice lo mismo. Mi papi es una persona muy bella. Ustedes lo pueden ver. No lo conocen a él. Quizás muchos. Pero me han visto a mí. Y probablemente físicamente tengo mucho de él. ¿Cuántos de aquellos que tienen hijos pueden reconocer que hay características propias de ustedes en ellos? ¿Y saben qué? A veces son las mismas que nosotros corregimos. ¿Por qué gritas en la mesa si estamos comiendo? No grites. Y de pronto tu esposa te dice: ¿pero por qué estás gritando? Amor, estamos al lado tuyo. Hay tantas cosas que modelamos todos los días en casa que nuestras acciones obviamente van a estar teñidas con la cultura que hemos aprendido en casa. Quizás no tienes hijos, pero fuiste hijo alguna vez. ¿Cuánto tienes de tus papás? ¿Saben que hay hijos que yo he escuchado decir: yo odio esto de mi papá? He escuchado adolescentes decir eso. Y cuando yo sea grande, no voy a ser como él. Bueno, yo me he encontrado con esos adolescentes, aunque ustedes no lo crean, 15 años después. Dice: cada día me parezco más a mi papá. Cada día tengo más cosas de mi mamá. La cultura que se genera dentro del hogar modela la forma en la que reaccionamos. Pedimos que fuego caiga del cielo y extermines a todos. La falta de misericordia, gracia y amor, contrapuestas con el amor, el perdón, son conductas que necesariamente deben ser construidas y potenciadas en casa. ¿Cuántos dicen amén?
El carácter de Cristo no lo modela una escuela. No es pega de los profes hacer eso. El carácter de Cristo en los hijos se modela en casa. No solo se lavan los trapos sucios ahí. También se modela con amor, se enseña, se corrige, tal como Jesús lo hizo. No sé qué les habrá dicho, pero dice, los reprendió y luego se fueron a otro lugar. Si hay algo que amo del Señor, es la manera que Él tiene siempre de corregirnos. Porque las malas conductas o las conductas inapropiadas se deben corregir en el momento. ¿Cuántos son de la generación de la mirada biónica? Usted entendió todo. Porque las conductas inapropiadas deben ser corregidas como corresponde. No le voy a preguntar en voz alta, pero ¿a cuánto lo corrigieron pegándole? Nunca obedeces lo que te digo. ¿Hasta cuándo me tienes harto o harta? Muchos fueron corregidos con la vara, otros con la Juanita. Bueno, como se haya llamado, ¿cierto? La palabra del Señor en Filipenses 2, versículo 3 al 5 dice, no hagan nada por contienda o vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino que cada cual también el de los demás. Hay en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta parte de la corrección, si me invitan otro día, podemos ahondar en él. Pero me parece interesante porque la corrección que yo debo ejercer sobre otro debe ser la misma que yo quiero que ejerzan conmigo. La palabra del Señor dice, todo lo que ustedes quieran que los demás hagan con ustedes, primero háganlo ustedes con ellos. Por lo tanto, la corrección y la reprensión que el Señor les dio a estos discípulos realmente estaba modelando la forma del servicio que ellos iban a brindar al Señor. No creo que haya sido el único lugar donde fueron rechazados. Pero estoy segura que después de la enseñanza que el maestro les dio, lo pensaron 2 veces antes de volver a pedir que fuego cayera del cielo. Qué bueno es saber que el Señor tiene tanta misericordia con nosotros y Él nos corrige como Padre a nosotros. Él tiene misericordia con nosotros, pudiendo hacer que el fuego caiga y nos consuma. ¡Pum! Él no lo hace porque su amor es tan grande, extremo, excelso, que siempre está buscando la forma de corregirnos en amor. ¿Cuánto le da la gloria al Señor por eso? Qué bueno es Dios, es Padre bueno, porque tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Las familias deben edificar el carácter de Cristo en casa. Marcos 10, 35 al 45 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres, mujer? Y se esposa esta frase, usted la sabe. Señor, bueno, yo quería hacerte una petición. Yo sé que para ti no es difícil eso, fácil. Tú lo dices y ya. Claro, dime, ¿qué es lo que quieres que haga? Bueno, Jacobo, ven, Juan, ven, ponte aquí. Mira, maestro, quería pedirte, si es posible que cuando tú vengas en tu reino, mis hijos tengan un lugar de honor, porque obvio, ellos han sido tus discípulos y Jesús la tiene que haber mirado y entonces dice, pero que sea uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Bien arreglar la mesa del cumpleaños, el Señor en el medio y los otros 2 al costado. Jesús nuevamente modela en ellos, en la mamá y en los hijos. Y les habla algo interesante que ellos no entendieron en ese momento. Les dice, ¿sí? ¿Quieren ese lugar? ¿Están dispuestos a ser bautizados con el mismo bautismo que yo tuve? ¿Están dispuestos a beber de la misma copa que yo he de beber? ¿Están dispuestos
qué se estaba refiriendo? ¿Están dispuestos a dar su vida? Ellos en ese momento no lo entendieron, pero Jesús les estaba diciendo, en algún momento de sus vidas, ellos van a tener que pasar por el bautismo, van a beber de la copa y van a dar su vida. Nuestra familia no condiciona lo que seremos más adelante. Todo aquel que se encuentra con Cristo, nueva criatura es. Lo que era viejo pasó y hoy todas las cosas son hechas nuevas. Pero yo quiero hablarle a las familias que tienen a Jesús en el centro. ¿Dónde están? Hay varias aquí, hay muchas aquí. Todas aquellas familias que tienen a Jesús en el centro entienden que todo lo que decimos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones tienen que ver con el modelo de Cristo en nuestros niños. El Salmo 127, verso 1, dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Si Dios no edifica la casa de cada uno de nosotros, miren, y aunque trabaje de sol a sol, ¿ha escuchado decir a los papás? No, yo no estoy con mis hijos porque yo estoy trabajando para que nada les falte. Tienen casa, tienen comida, tienen techo, tienen ropa. Eso no es suficiente para modelar a Cristo en los niños. La mesa es un lugar donde nos sentamos no solo a corregir, saca tu cuaderno, pónete a estudiar, mira, no hiciste la tarea. La mesa es un lugar donde le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy en el colegio? ¿Qué aprendiste? Todo el tiempo que pasamos con ellos es un tiempo valioso, porque es el tiempo que Dios te está regalando para modelar el corazón de tu hijo o de tu hija. Un día estarán grandes y se irán de casa. Bueno, a mí me faltan como 40 años para eso todavía, mucho, pero igual me estoy preparando, porque eso en algún momento va a ocurrir y entonces será el momento de ellos modelar a Cristo en sus hogares, porque la influencia del carácter de Cristo en las familias hace la diferencia. Todo tiene que ver con Dios. Las familias deben aprender a escuchar la voz de Dios para todo. Papás, mamás, abuelitos, tíos. Aprender a oír la voz de Dios significa que vamos a hablar con certeza de lo que estamos diciendo. Aunque a veces no veamos nada. Pídale al Señor que le enseñe cómo corregir, cómo enseñar, cómo instruir, cómo hacer que las palabras que usted le diga no solo resuenen como un regaño, sino que vayan con tanto amor que sean recibidas como si el Señor mismo lo estuviera diciendo. Por eso las familias se han transformado en la forma gráfica de Dios para enseñarnos cómo es Él. Él es Padre bueno. Por lo tanto, la comunión que los hijos deben tener con su padre debe ser extrema, profunda y totalmente necesaria a diario. Porque Él anhela tener hijos que tengan el carácter de Cristo. Pero ¿cómo se va a formar eso en nosotros? Si la única vez que le decimos Padre es cuando oramos por los alimentos. Él es Padre bueno y aprender la paternidad de Dios también va ligado en cómo nosotros estamos modelando nuestras familias. Deuteronomio 28:1. Acompáñame a leerlo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo prescribo, dice el Señor, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Por eso que oír a Dios no es exclusivo de alguien. Dios desea que podamos aprender a escucharlo a Él, no solo para ser buenos padres o madres
o tutores o personas que estén a cargo de alguien, sino para ser mejores hijos de Dios. Usted está siendo el modelo, papá, que sus hijos van a tener de Dios. Por eso, cuando no ha habido un buen modelo paternal, nos cuesta reconocer la paternidad de Dios. Dios tiene que venir a reivindicar todo eso. Cuando oímos atentamente al Señor, entonces tenemos palabra para aquellos que nos rodean. Y ahora quiero salirme un poco del tema de familia. Cuando tú oyes a Dios, tienes algo que decir de Dios. ¿A cuántos alguna vez le han dicho, sabes qué? Necesito que me des un consejo? Ese consejo tiene que ser con sabiduría, no solamente con lo que tú estimas que es correcto. Esa palabra adecuada tiene que ser una palabra que venga con gracia de Dios. Por eso que oír al Señor nos va a ayudar a ser sabios. El sabio, como dice el proverbio chino, no solo calla. El sabio es aquel que, entendiendo que tiene sabiduría de Dios, ayer lo decía bien el pastor Eric, sabe cuándo hablar y cuándo. Me parece que, y lo digo muy personal, aquellos que tenemos la verborrea, debemos ser tratados mayormente. A veces hablamos demasiado. Hace un tiempo atrás le decía al Señor, quiero saber menos para orar más. Para que mi oración no sea direccionada por lo que sé, sino por lo que Él me diga. ¿No ve que a veces la gente viene y le cuenta a usted, entonces usted tiene cómo orar? Pero ¿qué tal si alguien te dice, solo necesito que ores por mí? Usted no sabe por qué, pero el Espíritu de Dios que mora en usted va a llevarle a orar en la dirección correcta sin que usted sepa nada, porque el Señor lo sabe todo. Gloria a Dios. Cuando vemos familias conforme al diseño de Dios, entendemos que aún un Boanerges, estos hijos del trueno, tuvieron la posibilidad de parte de Dios de tener un trato tan profundo con Él, que todas aquellas cosas en las que Él debía trabajar fueron modeladas a lo largo del ministerio de Jesús. Y aún más cuando Él ascendió a los cielos, les dejó el Consolador. Muchos de ellos fueron capaces de terminar sus vidas como mártires. La importancia de ser modelados por el Señor y escuchar su voz sobre nuestras familias. Quiero contarle algo. Deme un minuto. Quiero llevarlo al contexto de una escuela. Un niño que bien le vendría ese nombre, hijo del trueno, tiene un carácter muy difícil. No le voy a contar su historia de vida porque eso sería muy largo contar. Pero hoy tiene 14 años, casi 15. Y ha sido tremendamente difícil para su mamá sostener la relación con él. Hace mucho tiempo que él no desea sentarse a la mesa, no desea hablar, no desea contar lo que le pasa. Es muy difícil entrar con él. Un día orando, el Señor le dijo que tenía que tener una palabra profética para él. Y ella dijo, no sé qué escribir, no sé qué decir. Me dijo, nunca había pensado qué había dicho Dios de mi hijo. Después de un tiempo de oración, esto fue lo que el Espíritu Santo le llevó a declarar. ¿Está listo para escucharlo? El Señor multiplicará la paz sobre ti y tendrás un espíritu humilde.
Guardarás la palabra del Señor en tu corazón y no te desviarás. En todo serás enseñado por Jehová. Te gozarás en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. Abrirás tus ojos y mirarás las maravillas de la ley del Señor. Toda soberbia es desarraigada de tu alma. El Señor apartará de ti el oprobio y menosprecio. Toda ansiedad es echada fuera en el nombre de Jesús. Escogerás el camino de la verdad. No serás avergonzado. Serás lleno de entendimiento y tu corazón no será inclinado a la avaricia. Se apartarán tus ojos de toda vanidad. Serás temeroso de Dios y vivificado serás en justicia. La misericordia del Señor estará sobre ti y su salvación. Tu boca se llenará de alabanza y palabras de amor, paz y verdad vendrán sobre ti. Guardarás la ley del Señor para siempre y andarás en libertad. Todas estas bendiciones serán alcanzadas por ti, porque serás un hijo quien guardará cada uno de los mandamientos de nuestro Padre Dios. Una familia que tiene claro el diseño que Dios le entregó es una familia que modela conforme a los principios que el reino establece. Pero no solo eso, es capaz de cerrar sus ojos y no tener miedo hacia el futuro. Porque todo lo que Dios dijo de esos hijos ha de cumplirse a su tiempo. Pero solo aquellos que buscan a Dios y escuchan el diseño de ese hijo. Por eso que el seno de la familia es tan importante. No importa si tus hijos ya son grandes, quizás ya se fueron de casa, pero lo que de Cristo modelaste en ellos dará fruto y va a dar fruto a su tiempo, porque Dios está interesado en cada una de las familias. Si su diseño no hubiese sido que la iglesia avanzara en familia, otra historia se hubiese contado. Por eso la responsabilidad tan grande. Quizás tú no tienes hijos, pero estás a cargo de alguien, estás modelando a alguien, estás formando a alguien. Todo lo que el Señor pone en nuestras manos tiene la esencia que Él puso en ella. Por eso que cuando yo te veo a ti, veo a Cristo, porque Cristo vive en ti. Que el Señor nos ayude a no solo ver al trueno. Hay algunos que no cooperan, pero Dios está viendo el diseño acabado. Dios está viendo lo que va a hacer. No sé cuántos años me vaya a dar el Señor. Quiero ver a mis nietos o nietas. El tiempo que el Señor me dé. Quiero ver una generación que salió de nuestros lomos rendida al Señor, que no trance sus principios por nada. La Escritura menciona que Santiago, el mismo que pidió fuego para que todos fueran consumidos, fue el primer mártir de la iglesia. Bebió de la copa que el maestro había bebido. Fue capaz de dar su vida
por la causa de Cristo. ¿Usted lo hubiese pensado eso? Si años antes había estado pidiendo que todo el mundo fuera achurrascado por el fuego de Dios, hoy estaba dando su vida para que el evangelio llegara a donde el Espíritu lo llevase, más allá de las fronteras de Jerusalén. Y ni hablar de Juan. Le cambiaron el apodo. Bueno, él también se puso uno. Dijo que era el que Jesús más quería. Pero el apodo que otros le pusieron ya no era hijo del trueno. ¿Saben cómo le pusieron? El apóstol del amor. Cuando yo hablé con esta mamá que escribió estas palabras, le dije: tú hoy estás viendo el trueno, pero Dios está viendo lo que va a hacer. ¿Cómo alguien de ser un trueno, una persona irritante, sin dominio propio, grosera, quizás dura, es transformada conforme al corazón del Maestro y es llamado el discípulo del amor? Primera de Juan 4:7. Reconozca estas palabras, por favor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué le pasó a Juan? Nació de nuevo. Nació de nuevo. Y además de eso, conoció a Dios. Porque solo aquel que ha conocido a Dios puede amar a otros. Juan está diciendo: yo dejé la antigua naturaleza de vivir, ya no vivo conforme a eso. Conocí a Dios y eso me cambió la vida. Y reconozco que lo que hice antes no fue correcto, porque hoy he conocido a Dios y debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Padres, no me van a decir ustedes que cuando han enseñado algo, chuta, y lo corrigen tantas veces, uno ya está, pero cuando lo hacen sin que tú se lo digas, hay una cosa, un gozo que hay adentro. Porque está replicando, está llevando a cabo lo que tú le enseñaste. ¿Cuántas veces hemos enseñado a orar? Y quizás se nos olvidó una vez. Entonces viene uno de ellos y dice: no hemos orado. No hemos orado. Que el Señor nos ayude a que el carácter de Cristo sea lo primero que tú enseñes. ¿Saben que cuando un niño aprende a leer, es como que tú le pones ala y un propulsor a chorro? ¡Fum! Despegan los niños. La lectura es una puerta abierta para aprender todo. Y cuando ellos aprenden los principios del reino, son las alas para conducirse en esta vida. Entonces van a tener compañeros que van a hacer cosas que no corresponden. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a decir: no, eso no se hace. Van a haber niños que van a estar peleando en la sala y él va a decir: no, eso no se hace. Porque Dios es amor. Y nosotros tenemos que amarnos. ¿Cuántas de las enseñanzas que hoy día tú les das a otros vienen de la enseñanza que tus padres te dieron? Quizás no fue la mejor, pero quiero decirte algo: el Señor redime esas enseñanzas conforme a su diseño y a su propósito. Ponte de pie. Juan diciendo: y nosotros hemos conocido y creído. El amor de Dios está con nosotros. Él es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en él. Y Dios permanece en él.
la impulsividad, la falta de dominio propio, las malas acciones, las palabras hirientes. Todo lo que quizás nuestro pasado nos limita y muchas veces luchamos contra eso. Pero aún todas esas cosas debemos entregarlas a las plantas del Señor. No importa que muchos consideren que eres un trueno, literal. Lo que importa es lo que Dios está viendo que puede hacer. Quiero que tomes un minuto para que el Espíritu Santo pueda ministrar tu corazón. Cuando Jesús sale a nuestro encuentro, Él transforma no solo nuestro presente, Él transforma nuestra eternidad. Por eso tú no solo estás formando a otros para el presente o para que sean buenas personas o buenos profesionales o que les vaya bien en la vida. Tú estás formándolos para la eternidad, porque vamos a poblar el cielo de almas que adoren al Padre. Estamos poblando el cielo de almas para que adoren al que es digno. Gloria a Dios.